¿Alguna vez te has sentido acorralado por las circunstancias, con el aliento helado del miedo en la nuca, pero con una fuerza inquebrantable que te impulsa a seguir adelante? A pesar de todo, has experimentado la soledad más profunda, esa que te hace dudar de tu propio eco, solo para descubrir que en el silencio reside la semilla de una nueva esperanza. Esta es la historia de Marcela, una mujer que conoció el abismo y en su huida desesperada encontró un camino inesperado hacia la libertad, un sendero que la llevaría a reescribir su destino y el de una vida que apenas comenzaba. El sol vespertino se derramaba como un denso velo sobre los campos áridos, pintando el horizonte con matices ocres y anaranjados. Marcela, con la mirada perdida en la inmensidad, sentía el calor no solo en su piel, sino también en el nudo de su estómago, una mezcla de agotamiento físico y la constante punzada de la ansiedad. Llevaba varios días en movimiento, o más bien en fuga, por senderos olvidados, acompañada únicamente por sus pensamientos y el secreto que crecía en su vientre. Cada paso representaba una victoria, cada noche bajo el cielo estrellado, una tregua frágil. Su cuerpo, antaño esbelto y ágil, ahora se desplazaba con una lentitud forzada, una coreografía de disimulo para ocultar la incipiente curva que para ella resultaba tan evidente como el sol en lo alto. Elías, su cónyuge, desconocía su estado, y era imperativo que así permaneciera. Esa era la única certeza a la que Marcela se aferraba con la tenacidad de un náufrago a un madero. En el Brasil de los años 50, el matrimonio constituía un contrato inquebrantable, y un hijo un lazo aún más férreo. Si Elías descubría su embarazo, la anulación de su unión, ya de por sí una quimera legal, se tornaría imposible. Él la reclamaría, la arrastraría de vuelta a la jaula de su control, y esta vez no solo ella estaría cautiva, sino también la pequeña vida que latía en su interior. Elías no era un hombre que perdonara la desobediencia, y mucho menos la huida. Su afecto, si es que alguna vez lo fue, se había transformado en una posesión asfixiante, un puño cerrado que no soltaba. Marcela había orquestado su escape con la meticulosidad de quien juega una partida de ajedrez contra la muerte. Cada moneda ahorrada, cada mentira piadosa, cada ruta estudiada en mapas antiguos. Había oído rumores de una pequeña propiedad, perdida en la vastedad del interior, habitada por un hombre solitario y taciturno. Un lugar tan remoto que el mundo parecía haberlo olvidado. Ese era su destino, su última esperanza. Desde la distancia, oculta entre la maleza, observó la propiedad durante 2 días. Una vivienda modesta, un cobertizo desvencijado, un corral casi vacío. Y él, Ariosto, un hombre de hombros anchos y movimientos pausados, que se desplazaba por la propiedad con la cadencia de quien no tiene prisa, pero tampoco descanso. Su rostro, surcado por el sol y el tiempo, no revelaba emociones, pero Marcela percibió en su andar una soledad tan profunda como la suya. No era un hombre que buscara compañía, lo cual resultaba perfecto. No haría preguntas. La decisión de acercarse no fue impulsada por el hambre o la sed, aunque ambas la acosaban. Fue una punzada aguda en el bajo vientre, un recordatorio de la vida que llevaba dentro, lo que la obligó a actuar. Esa noche, el cielo se encapotó y una lluvia torrencial comenzó a caer, empapándola hasta los huesos. El frío se le metió en los huesos, y el temor por el pequeño ser que protegía la hizo salir de su escondite. Se aproximó a la tranquera, una estructura de madera antigua que parecía haber resistido siglos. Ariosto estaba allí, apoyado, con la mirada fija en el camino. No se inmutó al verla. Sus ojos de un color indefinido la escanearon de arriba abajo, sin curiosidad, sin juicio, solo una evaluación silenciosa. Marcela, con los labios agrietados y la voz apenas un susurro, no suplicó, no inventó historias, solo pronunció lo que había ensayado 1000 veces en su mente. Permítame dormir en el cobertizo, trabajaré por mi sustento. Ariosto no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, observándola con la misma intensidad. Marcela, acostumbrada a los juicios y las miradas de desprecio, se mantuvo firme.
Ya no poseía la energía para defenderse de la opinión ajena. Su cuerpo temblaba por el frío y el cansancio, pero su voluntad era de acero. El pañuelo que llevaba atado a la cabeza para disimular su cabello mojado, y que también servía para ocultar su vientre, se había empapado. La pequeña bolsa de tela que cargaba al hombro pesaba el doble. Sus pies estaban cubiertos de barro. Dentro de ella, silencioso y aún sin nombre, algo crecía lentamente. Algo que ella todavía no comprendía del todo, pero que en los últimos días había hecho que el cansancio fuera demasiado pesado para ser solo cansancio. El viento empujó una hoja seca entre los dos. Ariosto miró el cielo que se cerraba por completo, luego el cobertizo detrás de la casa, y finalmente a ella una última vez. «Puedes quedarte», dijo. Su voz era ronca, breve, como la de alguien que no la usa con frecuencia. El cobertizo tiene paja limpia en el fondo y un farol en la viga. Cuando llueva de verdad, no entra agua. Marcela asintió levemente, sin sonreír, sin agradecer con palabras. Cruzó la tranquera y atravesó el patio en dirección al cobertizo, con los pies hundiéndose en el barro rojizo y la pesada bolsa al hombro, sin mirar atrás. Ariosto se quedó parado en la tranquera, observándola alejarse. Un pensamiento, inesperado, cruzó su mente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cruzó esta tranquera? La lluvia, cayendo con fuerza, respondió antes de que pudiera recordar, transformando el patio en un lodazal. Él regresó a la casa, pero tardó un poco más de lo necesario en cerrar la puerta. Ariosto Teixeira tenía 43 años y vivía solo en esa propiedad desde hacía casi 3. No era un hombre de quejarse, nunca lo fue. Creció en una familia donde el hombre no lloraba, no pedía ayuda, no mostraba debilidad. Esa enseñanza se había arraigado tan profundamente en él que con el tiempo dejó de distinguir entre la verdadera fortaleza y el simple adormecimiento. Laura, su esposa, había fallecido una madrugada de marzo en un parto que no debió salir mal. El niño llegó antes de tiempo. El camino al hospital en la ciudad estaba anegado. El viaje duró el doble de lo normal. Él diciéndole a ella todo el tiempo que todo saldría bien, que ya estaban llegando, que respirara despacio. Ella llegó al hospital aún consciente, pero no regresó. El niño tampoco. Y Ariosto volvió solo por el mismo camino con el olor a hospital aún en su ropa y un silencio en el pecho que nunca más lo abandonó. Después de eso, la propiedad fue muriendo con él. Lentamente, sin drama, sin ruido. La huerta se convirtió en maleza, el corral se fue vaciando, la cerca cedía aquí y allá, y él lo dejó pasar. La estufa de leña solo se encendía cuando el hambre era demasiado grande para ignorarla. Las gallinas vivían sueltas, porque a nadie le importaba ya recogerlas. La casa no estaba sucia, estaba vacía, de ese tipo de vacío que no se muestra a las visitas, pero que siempre está allí, que no hace ruido, pero pesa, que no desaparece ni cuando el sol entra por la ventana, porque el sol entrando por la ventana solo recuerda que falta alguien para ver esa luz. Los vecinos más cercanos estaban a 4 kilómetros, el pueblo a unos 8. Semanas enteras pasaban sin que nadie apareciera en el camino de abajo, y él ya ni lo notaba. Había aprendido a existir dentro de ese silencio, del mismo modo que se aprende a existir con un dolor antiguo, no porque desaparezca, sino porque uno se acostumbra a llevarlo. Y fue en ese silencio que Marcela llegó. Esa noche, acostado en la cama con la lluvia golpeando fuerte en el techo de zinc, Ariosto miró el techo en la oscuridad. Pensó en la mujer en el cobertizo. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, no sabía lo que llevaba. Solo sabía lo que sus ojos habían dicho. Y los ojos de la gente que ha perdido mucho hablan un idioma que quien también ha perdido reconoce sin necesidad de traducción. Se dio la vuelta. Cerró los ojos, pero el pensamiento persistió. Ese gesto de ella, la mano posada en el vientre por un segundo, involuntario, rápido, como quien protege algo sin darse cuenta de que lo está protegiendo. La lluvia continuó cayendo, y allí en el cobertizo, al otro lado del patio empapado y oscuro, Marcela estaba acostada en la paja, con la bolsa bajo la cabeza como almohada.
escuchando el mismo temporal en el mismo techo de zinc, mirando el techo de madera oscura con el farol apagado y el olor a tierra mojada entrando por las rendijas. No lloró. Hacía tiempo que no lloraba, pero cerró los ojos y permaneció quieta por un largo tiempo, con la mano posada suavemente en su vientre, en la oscuridad, sola, escuchando la lluvia, y pensó en algo simple, de esas cosas que solo aparecen cuando uno deja de correr. Al menos hoy tengo techo. Era poco, pero era más de lo que tenía ayer. Ariosto despertó con el aroma a café. Permaneció inmóvil en la cama por un instante, con los ojos aún cerrados, porque su olfato lo reconoció antes que su mente, y ésta tardó un segundo en procesar que aquello era real. Café recién hecho en el colador de tela, de ese aroma fuerte y cálido que impregna toda la casa, y llega al dormitorio antes que cualquier otra cosa. Él no preparaba café por las mañanas desde hacía meses. Solía beber agua. A veces comía un trozo de pan de pie en la cocina cuando se acordaba, pero café de esa manera, preparado lentamente con agua hervida en la estufa de leña. No, ese aroma había desaparecido de la casa junto con muchas otras cosas. Abrió los ojos. El techo de madera oscura seguía allí igual que siempre. La luz que se filtraba por la rendija de la ventana era esa luz tenue del amanecer, más blanca que amarilla. La luz que aparece antes del sol verdadero, cuando el día aún está decidiendo si va a comenzar. Ariosto permaneció un momento más inmóvil. Luego se levantó, se calzó las botas sin sentarse, como siempre hacía, y se dirigió a la cocina. Ella estaba de espaldas a él, removiendo algo en la estufa de leña con una mano y sosteniendo el mango de una olla vieja con la otra, una olla que él ni siquiera recordaba dónde estaba. El fuego había sido encendido con leña del montón que había afuera, leña que aún estaba algo húmeda por la lluvia de la noche, lo que significaba que ella había trabajado para conseguir ese fuego. No había sido fácil, y aún así estaba encendido, firme, con la llama anaranjada reflejándose en las viejas tablas de la pared. La mesa estaba diferente. Había un mantel doblado en el centro, un paño viejo que él usaba para otra cosa, pero que ella había lavado, escurrido y extendido allí, como si fuera lo más natural del mundo. Encima, la taza de café. Al lado, un trozo de pan de maíz hecho con la harina que estaba en un saco en la despensa desde hacía tanto tiempo que él ni recordaba que estaba allí. Ariosto se detuvo en la entrada de la cocina. Ella sintió su presencia y se giró sin sobresalto, sin sonrisa. Solo lo miró con esa expresión directa y tranquila que él ya había notado la víspera. «Buenos días», dijo ella. Su voz era baja, firme. «Había harina en el saco. Hice pan. Espero que no le moleste». Él no respondió de inmediato. Miró la cocina, miró la mesa, la miró a ella. «No me molesta», dijo finalmente. Tiró de la silla, se sentó, tomó la taza de café con ambas manos, sus manos gruesas, callosas de hombre que ha trabajado toda la vida, y tomó el primer sorbo lentamente, con los ojos fijos en la mesa. El café estaba fuerte en su justa medida, con ese amargor honesto que tiene el café de estufa de leña, diferente a cualquier otro. Él no dijo nada, pero lo bebió hasta la última gota. Su nombre era Marcela. Él lo supo porque ella misma lo dijo sin que él preguntara, mientras lavaba la taza en la palangana después del café. «Me llamo Marcela. Vengo de un lugar llamado Santa Teresa». Una pausa. «Ya no tengo familia allí». Él asintió con la cabeza. No preguntó nada más y ella no explicó nada más. Así eran las conversaciones entre ellos en esos primeros días. Frases cortas, directas, sin adornos. No porque hubiera frialdad, sino porque ambos habían aprendido, cada uno a su manera, que demasiadas palabras suelen complicar lo que podría ser simple. El silencio entre ellos no era incómodo, era solo silencio, del tipo que cabe entre dos personas que no necesitan fingir que tienen más que decir de lo que realmente tienen. Después del café, Marcela salió al patio. Ariosto permaneció en la cocina un momento, escuchando el ruido de ella afuera. El sonido de la escoba de paja barriendo el suelo de tierra batida, el cacareo de las gallinas siendo apartadas,
el golpeteo de algo siendo sacudido. Se levantó y miró por la ventana. Ella barría el patio con esa escoba vieja que estaba apoyada en la pared del cobertizo. Hacía tanto tiempo que había empezado a enmohecerse el mango. Barría despacio, con cuidado, recogiendo las hojas caídas de la lluvia de la noche anterior, las plumas de gallina, la tierra suelta que se había convertido en barro y ahora se secaba en trozos irregulares con el sol que empezaba a aparecer. No tenía prisa, pero tampoco se detenía. Había en ella un ritmo silencioso, constante, de esa forma de trabajar de quien aprendió desde temprano que nadie lo hará por ti, así que es mejor hacerlo. Ariosto permaneció en la ventana más tiempo del necesario. Luego tomó su sombrero, salió por la puerta trasera y fue a ocuparse de lo que tenía que hacer. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, los dos trabajaron en el mismo espacio, sin estorbarse. Ella en el patio, él en el pasto, ella en el gallinero. Él arreglando una tabla suelta en el corral que se había prometido arreglar hacía meses. El sol fue subiendo lentamente, quemando la humedad que la lluvia de la noche había dejado, y el olor a tierra mojada secándose. Es un olor que quien es del interior lleva en la memoria para siempre. Cálido, vivo, denso, con ese sabor a comienzo. Cerca del mediodía, Ariosto pasó por el gallinero y se detuvo. Marcela estaba agachada en un rincón, recogiendo los huevos que las gallinas habían puesto esparcidos por el suelo de tierra. Pero lo que le llamó la atención no fue eso. Fue la forma en que estaba agachada, demasiado despacio, con una mano apoyada en la rodilla, como quien necesita apoyo. Y cuando se levantó, él vio por una fracción de segundo, antes de que ella recompusiera su expresión, una sombra de mareo que cruzó su rostro. Sus ojos parpadearon más rápido. Apretó la boca con firmeza. Respiró despacio por la nariz. Pasó, pero él lo vio. «El almuerzo está casi listo», dijo ella sin mirarlo, como si nada hubiera pasado. Ariosto asintió. No dijo nada, pero se mantuvo atento. El almuerzo fue arroz con frijoles viejos que ella había encontrado en la despensa y sazonado con lo que había: ajo, sal, una hoja de laurel seca colgada de un clavo en la pared que él ni recordaba de cuándo era. Al lado unos huevos revueltos con cebollino que crecía solo en el cantero abandonado cerca de la ventana. Simple, pero caliente, con aroma y hecho con cuidado. Comieron sentados uno frente al otro en la pequeña mesa de la cocina, sin hablar mucho. El viento entraba por la ventana abierta y movía el mantel. Afuera, las gallinas cacareaban en el patio. El río, al fondo del barranco, hacía ese ruido manso y constante de agua corriendo sobre piedras. Un ruido que Ariosto había dejado de escuchar hacía tiempo, de tan acostumbrado que estaba, pero que en ese momento, por alguna razón, le llegó claro. En medio del almuerzo, Marcela dejó de comer, miró el plato por un segundo, pasó la mano lentamente por su vientre. Ese mismo gesto de antes, rápido, casi imperceptible. Ariosto la estaba mirando cuando sucedió. Ella levantó los ojos y se encontró con los de él. Ninguno de los dos habló por un momento. Luego ella bajó la mirada de nuevo al plato y siguió comiendo. Y él también, pero algo había cambiado en la habitación en ese segundo de silencio. Algo que ambos fingieron no notar, pero que quedó allí posado sobre la mesa simple entre los dos platos de arroz y frijoles, invisible y pesado al mismo tiempo. Por la tarde, mientras desmalezaba el pasto, Ariosto no dejaba de pensar. No era un hombre de inmiscuirse en la vida ajena, nunca lo fue. El campo enseña eso desde temprano. Cada uno carga lo suyo, y quien quiera contar, lo hará cuando lo desee. No se pregunta, no se fuerza, se espera. Pero había algo en Marcela que no podía ignorar. Su cansancio era diferente. No era el cansancio de quien ha caminado mucho o ha pasado penurias en el camino. Era más profundo, más interno, y el gesto en su vientre, involuntario, repetido, como un instinto que el cuerpo tiene antes de que la mente lo comprenda. Él sabía lo que era aquello. Lo había visto en Laura. El pensamiento llegó sin aviso y se fue rápido, como llega, pero dejó esa punzada familiar en el pecho, no de dolor agudo, sino de peso.
ese viejo peso que nunca desaparece del todo. Ariosto clavó la azada en la tierra. Permaneció un momento con las manos en el mango, mirando el río allá abajo. El agua corría igual. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un dorado viejo y hermoso que el interior tiene al atardecer, cuando la luz deja de ser blanca y se vuelve cálida. Y todo, el pasto, la maleza, el agua del río, el polvo del camino, parecía arder por dentro durante unos minutos antes de oscurecer. Él se quedó mirando y pensó sin querer: ¿cuánto tiempo hace que no me detengo a mirar esto? Cuando regresó a casa, la cena estaba en la mesa. Sopa de gallina, hecha con una de las gallinas que andaba cojeando por el patio. Hacía semanas que él no se atrevía a atraparla, porque atrapar una gallina requiere una decisión, y las decisiones requieren una energía que él no había tenido. Ella la había atrapado, la había limpiado, la había cocinado con arroz y hierbas frescas, y el aroma que inundaba la cocina era uno de esos aromas que no son solo olores, son memoria, son infancia, son un tipo de consuelo que uno no sabe que extraña hasta que lo siente de nuevo. Ariosto se sentó, miró el plato por un segundo antes de tomar la cuchara. «No necesitabas matar a la gallina», dijo sin quejarse, solo comentando. «Estaba sufriendo», respondió Marcela desde la estufa, de espaldas a él. «Pata torcida hace eso, mejor así». Él no respondió. Tomó la cuchara y comió. Y el silencio que quedó entre los dos esa noche ya no era el silencio de dos extraños. Era el silencio de dos extraños que comenzaban, lenta y pausadamente, a dejar de serlo. Fue un martes, 3 días después de su llegada. Marcela se había levantado antes del sol, como siempre. Había encendido la estufa, preparado el café, barrido el patio, dado maíz a las gallinas, lavado los paños que habían estado en remojo desde la víspera. Todo esto antes de que Ariosto pusiera un pie fuera de la cama. Así era ella. Su cuerpo se despertaba y ya se ponía en marcha. No tenía ese tiempo de quedarse en la cama pensando, estirando el sueño, dejando que la mente organizara los pensamientos lentamente. Desde niña había sido así. O su madre la llamaba antes del sol, o la vida la llamaba. Y en los últimos años había sido la vida, que no tiene paciencia ni hora fija. Pero ese día, cerca de las 10 de la mañana, cuando el sol ya estaba alto y el calor comenzaba a pesar en el aire inmóvil del patio, Marcela tomó el balde y la ropa sucia y bajó el barranco hacia el río. El barranco era empinado, cubierto de hierba alta a ambos lados de un sendero estrecho que alguien había abierto en la maleza con el uso, probablemente Ariosto años atrás, cuando aún había razones para bajar. Las raíces de los árboles aparecían en el suelo de tierra rojiza como dedos torcidos, y ella fue bajando lentamente, sosteniendo el balde con una mano y las hojas de los arbustos con la otra, sintiendo el aire cambiar a medida que descendía, volviéndose más fresco, más húmedo, con ese olor a agua y sombra que el interior guarda bajo la vegetación, como un secreto. El río era manso, no era ancho ni profundo, corría entre piedras redondeadas, con esa prisa tranquila de agua que tiene un camino seguro, pero no tiene prisa por llegar. La orilla de acá era una piedra grande y plana, desgastada y oscurecida por la humedad, perfecta para lavar la ropa. Del otro lado, la maleza cerrada se inclinaba sobre el agua y la luz del sol entraba en finas franjas entre las hojas, creando esos reflejos dorados que tiemblan en la superficie del agua cuando el viento pasa. Marcela dejó el balde en la piedra y se quedó un momento solo mirando. Hacía mucho tiempo que no se detenía a mirar nada. La vida de los últimos meses había sido eso: caminar, salir de un lugar porque ya no cabía, intentar otro, escuchar un no, caminar de nuevo, cargar la bolsa de un lado a otro, como si el peso físico pudiera hacer olvidar el otro peso, el interno, que no tiene asa ni fondo y nunca cede. Pero allí, en esa orilla del río, con el sonido del agua y el olor a maleza húmeda, y los pájaros en lo alto de los árboles, haciendo ese ruido de fin de mañana, allí, por un minuto, ella se quedó parada, respiró hondo, y su cuerpo lo agradeció.
Comenzó a lavar lentamente, enjabonaba, frotaba en la piedra, escurría, tiraba al balde. El movimiento repetitivo, rítmico, con el sonido del agua cubriéndolo todo. Es uno de esos trabajos del interior que parece simple, pero que encierra una paz extraña. El tipo de paz que solo aparece cuando las manos están ocupadas y la mente puede, por un momento, quedarse en blanco. Ella lavó su ropa, lavó los paños de la cocina, lavó el mantel viejo de la mesa. Luego, sin pensarlo mucho, como quien hace algo natural, tomó las 2 camisas de Ariosto, que habían quedado tiradas en el borde del lavadero, y comenzó a lavarlas también. No fue una decisión. Fue solo lo que se hace cuando se vive en un lugar. Uno cuida lo que está alrededor, porque es lo correcto. Porque la vida en común, incluso entre extraños, crea una responsabilidad silenciosa que no necesita contrato. Fue cuando estaba escurriendo la segunda camisa que el mareo llegó. Vino lentamente. Primero, ese calor diferente en la nuca. Luego una ligera náusea que subió por el estómago. Después el mundo dio un pequeño giro y ella tuvo que detenerse, cerrar los ojos, apoyar la mano en la piedra para no caer. Permaneció así por un momento, respirando con el sonido del río alrededor y el sol golpeando su espalda y las manos mojadas apretadas en la piedra fría. Pasó, pero cuando abrió los ojos y se enderezó, sus piernas estaban débiles. Esa debilidad que no es muscular es más profunda, es interna. Es el tipo de señal que el cuerpo envía cuando intenta decir algo que la mente aún no quiere escuchar. Ella se quedó parada en el borde de la piedra, mirando el río, y posó la mano en su vientre lentamente, con cuidado, como quien posa la mano sobre algo frágil, sin estar segura aún de lo que es. Permaneció así por un largo momento. El río seguía corriendo, los pájaros seguían cantando y algo dentro de ella, una certeza que había estado llegando desde hacía días, desde hacía semanas quizás, pero que ella había estado demasiado ocupada para dejar que se asentara, comenzó a tomar forma. Cerró los ojos, y cuando las lágrimas vinieron en silencio, sin sollozos, sin drama. Solo se deslizaron por su rostro como se desliza el agua de la piedra después de la lluvia, silenciosas, inevitables. No sabía con certeza si lloraba de miedo, de asombro, de soledad, o de ese tipo de alivio extraño que aparece cuando uno deja de huir de una verdad y finalmente la deja llegar. Probablemente era todo eso junto. Ariosto la vio desde lo alto del barranco. Había ido hasta allí a buscar una azada que había dejado cerca del sendero la víspera y, desde lejos, entre las hojas, vio su silueta en la piedra a la orilla del agua, parada, ligeramente encorvada, con la mano en el vientre y los hombros subiendo y bajando, en un llanto contenido que él reconoció incluso desde la distancia. Se quedó parado, no bajó, no era el momento de bajar. Lo sabía con esa sabiduría simple de quien ha vivido lo suficiente para entender que a veces lo más cuidadoso que se puede hacer por alguien es no aparecer. Pero se quedó allí parado entre los árboles en lo alto del barranco, desde lejos, como un centinela que nadie sabe que está, y la observó. La observó allí sola a la orilla del río, pequeña contra la piedra grande y la maleza cerrada y el agua que no se detenía. Observó sus hombros, la mano en su vientre, el cabello mojado cayendo por su rostro, y sintió sin querer, sin buscar, sin tener un nombre exacto para darle, algo moverse dentro de su pecho. No era deseo, no era lástima, era reconocimiento. El tipo de cosa que sucede cuando uno ve en alguien un dolor parecido al propio, no igual, pero parecido. Y en ese reconocimiento hay una intimidad que prescinde de presentaciones, que no necesita palabras, que sucede en el silencio y permanece. Él se quedó allí hasta que ella se levantó, tomó el balde con la ropa lavada y comenzó a subir el barranco. Entonces se alejó lentamente, de vuelta al pasto, antes de que ella llegara a la cima, y fue a trabajar. Toda la tarde, mientras desmalezaba, mientras arreglaba el alambre de la cerca, mientras daba agua al caballo viejo que vivía en el pasto sin utilidad, pero que él nunca tuvo el valor de vender,
Él siguió pensando en ella, no de una manera que molestara, sino de una manera que preocupaba. A la hora de la cena ella estaba más callada de lo normal y ella ya era callada. Comieron los dos en silencio, aparte del ruido de los cubiertos en el plato y el sonido del viento afuera y el canto del grillo que había comenzado con el anochecer. Nada. La lámpara en el centro de la mesa proyectaba una luz amarilla y temblorosa sobre los dos rostros, y la sombra de cada uno iba y venía en la pared de tablas según se movía la llama. En medio de la cena, Ariosto dejó el tenedor. Ella lo miró. Él permaneció un segundo sin hablar, como quien elige las palabras con cuidado, no porque quiera impresionar, sino porque no quiere equivocarse. «Hay una curandera en el pueblo», dijo finalmente. «Doña Inés entiende de cosas de mujeres. Si quieres ir un día de estos, yo te llevo». Marcela lo miró. La luz de la lámpara tembló entre los dos. Ella no dijo sí, no dijo no, solo lo miró, con esa mirada profunda y directa que él ya había aprendido a respetar, que no era desafío ni susto. Era solo ella procesando, midiendo, evaluando si había una trampa en lo que se le ofrecía. No la había, y ella lo percibió. «Está bien», dijo finalmente, con voz baja, casi un susurro. Ariosto asintió, tomó el tenedor de nuevo y siguió comiendo. Y el silencio que volvió a la mesa ya no era el mismo de antes. Era más ligero, o quizás no más ligero, quizás solo más honesto, con una pequeña verdad posada en medio de él, frágil y nueva, como un pajarito que cayó del nido y aún no sabe si logrará volar. Más tarde, cuando la casa estaba a oscuras y los dos ya se habían ido cada uno a su lugar, ella al cobertizo, él a su habitación, Marcela permaneció acostada en la oscuridad, escuchando el sonido del río allá al fondo del barranco. De día el río no se escuchaba desde la casa, pero de noche, cuando el mundo se quedaba realmente en silencio, sin el ruido de las gallinas, sin el viento fuerte, sin los grillos aún, el río aparecía, un murmullo constante y bajo, como una respiración, como una presencia. Ella se quedó escuchando y pensó en algo que no esperaba pensar. Este lugar no es feo. No era lo mismo que decir que era bonito. Era diferente. Era el reconocimiento simple de que había algo allí en el río, en el olor de la tierra, en el sonido de la lluvia en el zinc, en el café fuerte de la estufa de leña, en el silencio del hombre que no preguntaba, pero tampoco ignoraba. Había algo que no era hostil, y después de todo lo que ella había vivido en los últimos meses, no ser hostil ya era mucho. Cerró los ojos. Su mano fue sola a posarse en su vientre, y por primera vez, desde que había comprendido lo que aquello significaba, no sintió solo miedo. Sintió también, pequeñito, frágil, casi inexistente, pero real, algo parecido a la esperanza. El pueblo estaba a 8 kilómetros por el camino de tierra. Ariosto salió con ella temprano, antes de que el sol calentara demasiado, aprovechando el fresco de la mañana, que aún conservaba un resto de la humedad de la noche. Él iba a caballo en el vallo, el único animal que quedaba en la propiedad, un caballo castaño claro, de pelaje descolorido y andar cansado, que ya tenía sus años, pero aún servía para el camino corto. Marcela iba en la grupa, sosteniendo la bolsa en su regazo y el equilibrio con las rodillas, sin apoyarse en él. Ella no se había apoyado en nadie desde hacía tiempo. El camino era hermoso, de esa manera ruda y honesta que tiene el interior. El camino de tierra rojiza abriéndose entre la maleza cerrada a ambos lados, el cielo a un color leche allá arriba, los pájaros despertando en capas de sonido. Primero uno, luego tres, luego el mundo entero pareciendo cantar al mismo tiempo. El rocío estaba en las hojas de los árboles que se inclinaban sobre el camino, y a veces goteaba en el hombro de uno u otro cuando el caballo pasaba por debajo. Ariosto conducía al vallo sin prisa. El animal conocía el camino. Lo había hecho muchas veces en otros tiempos con otra persona en la grupa. Pero Ariosto no pensó en eso ahora. O pensó y dejó que el pensamiento pasara, como se aprende a hacer con las memorias que aparecen en el momento equivocado.
Uno no lucha con ellas, solo las deja pasar como una nube y sigue caminando. A la mañana siguiente, el aire estaba fresco y el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido. Ariosto ya tenía el bayo ensillado, esperando junto a la tranquera. Marcela salió de la casa con la bolsa al hombro, su vientre ya más pronunciado bajo la tela de su vestido. El viaje sería largo y el camino difícil. Ariosto la ayudó a subir al caballo, un gesto que, aunque práctico, se sintió extrañamente protector. Él caminó al lado del animal, guiándolo por el sendero que serpenteaba entre la maleza. El silencio los acompañó durante la mayor parte del trayecto. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de la expectativa de lo desconocido y la certeza de lo inminente. Marcela observaba el paisaje pasar, los árboles, los arbustos, el río que a veces se asomaba entre la vegetación. Su mente, sin embargo, estaba en otro lugar, repasando una y otra vez los detalles de su huida, la imagen de Elías, la necesidad de proteger a su hijo. El mareo de la víspera en el río había sido solo una confirmación de lo que ya sabía, una verdad que la había impulsado a dejar todo atrás. Después de varias horas, llegaron al pequeño pueblo. Era apenas un puñado de casas dispersas alrededor de una iglesia modesta y una pequeña tienda. Ariosto se detuvo frente a una casita de adobe con un pequeño jardín lleno de hierbas medicinales. «Aquí es», dijo. Bajó a Marcela con cuidado y llamó a la puerta. Doña Inés era una mujer de edad avanzada, con el rostro surcado por arrugas que parecían contar historias de vida y sabiduría. Sus ojos, sin embargo, eran vivaces y penetrantes. Recibió a Marcela con una sonrisa amable y una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Ariosto se quedó afuera, esperando pacientemente. Dentro de la casa, el ambiente era cálido y acogedor, impregnado del olor a hierbas secas y a tierra. Doña Inés la examinó con manos expertas y suaves, haciendo preguntas sobre su salud, sus ciclos, sus sensaciones. Marcela respondió con honestidad, sintiendo una extraña liberación al compartir su verdad con alguien que no la juzgaba. Al final, doña Inés asintió con una sonrisa. «Es un niño fuerte, mi querida, y tú también lo eres. Estás de unos 6 meses». La confirmación, aunque esperada, trajo consigo una oleada de emociones. Alivio, sí, pero también una renovada urgencia. El tiempo se acortaba. Doña Inés le dio algunas recomendaciones, remedios caseros para las náuseas y el cansancio, y consejos sobre cómo cuidarse en los meses que le quedaban. Marcela le agradeció con el corazón en la mano. Cuando salió de la casa, Ariosto la esperaba. Su mirada era interrogante pero respetuosa. Marcela no necesitó hablar, solo asintió, y en ese gesto, él entendió. El camino de regreso fue diferente. El silencio ya no era de expectativa, sino de una nueva complicidad. Ariosto caminaba con una determinación renovada, y Marcela, aunque cansada, sentía una fuerza interior que no había experimentado en mucho tiempo. La verdad compartida, aunque fuera con un extraño, había aligerado una parte de su carga. Los meses siguientes transcurrieron con una rutina que para Marcela era un bálsamo. La propiedad de Ariosto se convirtió en su refugio, un santuario donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, ajeno a las amenazas del mundo exterior. Su vientre crecía y con él la certeza de que estaba construyendo algo nuevo, algo propio. Ariosto, sin pronunciar una palabra, se dedicó a preparar el lugar para la llegada del bebé. Reparó el techo de la habitación que Marcela ocupaba, asegurándose de que no hubiera goteras. Lijó y forró una caja de madera con telas suaves, creando una cuna improvisada pero acogedora. Recogió leña extra para la estufa, previendo las noches frías. Sus acciones eran silenciosas, pero su significado era elocuente. Estaba construyendo un nido, un espacio seguro para Marcela y su hijo. Marcela, por su parte, se dedicó a la casa con una energía renovada. La huerta floreció bajo sus cuidados. El patio se mantuvo impecable, y el aroma a pan recién horneado y café fuerte se convirtió en el perfume constante de la casa.
Había una armonía tácita entre ellos, una danza de tareas compartidas y responsabilidades asumidas sin necesidad de órdenes. Un día, mientras Marcela cosía pequeñas prendas para el bebé, Ariosto se sentó frente a ella. «Necesitarás ayuda cuando llegue», dijo, su voz grave rompiendo el silencio. Marcela asintió. «Doña Inés vendrá», continuó él. «Ya le envié un mensaje con el arriero que pasa por el camino». Marcela lo miró conmovida. Él había pensado en todo, sin que ella tuviera que pedirlo. Era un tipo de cuidado que ella no había conocido en mucho tiempo, un cuidado que no venía con condiciones ni exigencias. A medida que el embarazo avanzaba, Marcela sentía las patadas de su hijo con más fuerza, recordándole la vida que llevaba dentro y la urgencia de su situación. La amenaza de Elías, aunque distante, nunca desaparecía por completo de su mente. Sabía que si él descubría la existencia de su hijo, su vida y la del niño estarían en peligro. La anulación del matrimonio, en esa época, era casi imposible, y la idea de que Elías pudiera reclamar al niño como suyo la aterrorizaba. Su secreto era su escudo. Una tarde, mientras Ariosto regresaba del pasto, encontró a Marcela sentada en el umbral de la puerta, con la mirada perdida en el horizonte. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una profunda preocupación. Él se sentó a su lado, sin decir nada. Después de un largo silencio, Marcela habló, su voz apenas un susurro. «Tengo miedo, Ariosto, miedo de que él me encuentre, miedo de que descubra al niño». Ariosto la escuchó con atención, su mirada fija en el sol que comenzaba a descender. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, con una voz que transmitía una calma inquebrantable, «Aquí estás segura, y el niño también. Nadie te encontrará aquí si no quieres». Marcela lo miró buscando en sus ojos la certeza de sus palabras, y la encontró. En la quietud de su mirada, en la solidez de su presencia, Marcela encontró una promesa que no necesitaba ser pronunciada. La noche del parto llegó de repente, como suelen llegar las cosas importantes en la vida. Una tormenta violenta se desató sobre la propiedad, con truenos que retumbaban en el cielo y relámpagos que iluminaban el patio con destellos fugaces. Marcela sintió las primeras contracciones con la fuerza de una ola y supo que el momento había llegado. Ariosto, alertado por sus quejidos, entró en la habitación con el rostro serio pero decidido. Había enviado al arriero con el mensaje para doña Inés hacía días, pero la tormenta había cerrado los caminos. Estaban solos. Él encendió la lámpara de aceite, calentó agua en la estufa y preparó toallas limpias. Sus movimientos eran torpes, pero llenos de una determinación que Marcela agradeció en silencio. Las horas pasaron en una mezcla de dolor, esfuerzo y la presencia silenciosa de Ariosto. Él no pronunciaba palabras de aliento, pero su mano firme en la suya, su mirada atenta, su presencia constante, eran un apoyo invaluable. Marcela, en medio del dolor, se aferraba a esa mano, a esa presencia, como a un ancla en la tormenta. Finalmente, con un último esfuerzo, el llanto de un bebé llenó la habitación, ahogando el sonido de la tormenta. Diego había llegado. Ariosto lo recibió con manos temblorosas, cortó el cordón umbilical con un cuchillo esterilizado y lo envolvió en una manta limpia. El niño, pequeño y arrugado, pero con una fuerza vital innegable, se aferró a su dedo con una manita diminuta. Marcela, exhausta pero con el corazón desbordado de amor, extendió los brazos para recibir a su hijo. Lo acunó contra su pecho, sintiendo el calor de su piel, el latido de su pequeño corazón. En ese momento, el mundo exterior, Elías, el miedo, todo desapareció. Solo existía ella y su hijo, unidos por un lazo inquebrantable. Ariosto se quedó observando la escena con una emoción que no cabía en palabras. La imagen de Marcela con su hijo en brazos, bajo la luz tenue de la lámpara, era una visión de pura vida, de un nuevo comienzo. Él, que había visto la vida irse, ahora la veía llegar con una fuerza arrolladora. Al día siguiente, doña Inés llegó, empapada y cansada, pero con una sonrisa en el rostro.
Examinó a Marcela y al bebé, confirmando que todo estaba bien. Se quedó unos días ayudando a Marcela con los cuidados del recién nacido y compartiendo su sabiduría sobre la maternidad. Durante esos días, Ariosto observó la interacción entre Marcela y doña Inés, aprendiendo en silencio sobre el cuidado de un bebé, sobre la fuerza de las mujeres, sobre la vida que se abría paso. Cuando doña Inés se despidió, Marcela le agradeció con lágrimas en los ojos. «Gracias por todo, doña Inés, por su ayuda, por su sabiduría». Doña Inés le sonrió. «La vida siempre encuentra un camino, mi querida, y tú has encontrado el tuyo. Cuida a tu hijo y cuídate a ti misma. La fuerza ya la tienes». Los días se convirtieron en semanas, y Diego crecía fuerte y sano, llenando la propiedad con su presencia. Ariosto se había convertido en una figura constante en la vida del niño, un protector silencioso, un compañero de juegos en el patio. Marcela observaba la conexión entre ellos con una mezcla de asombro y gratitud. Ariosto, que había perdido a su propio hijo, ahora encontraba en Diego una nueva razón para vivir, una nueva oportunidad para amar. Sin embargo, la sombra del pasado nunca desaparecía por completo. Marcela sabía que Elías, tarde o temprano, podría encontrarla. La idea de que él descubriera a Diego la aterrorizaba. Una tarde, mientras Ariosto regresaba del pueblo, trajo consigo una noticia inquietante. «El arriero me dijo que Elías ha estado preguntando por ti en los pueblos vecinos», dijo, su voz grave y preocupada. «Parece que ha oído rumores de que estás viva y que podrías estar por aquí». El corazón de Marcela dio un vuelco. El miedo que había estado latente resurgió con fuerza. «No puede encontrarme, Ariosto. No puede encontrar a Diego». Su voz era un susurro desesperado. «Si lo hace, nos quitará al niño. Dirá que es suyo». Ariosto la miró con determinación. «No lo hará. Aquí estás segura, y el niño también». Pero Marcela sabía que la seguridad de la propiedad era relativa. Elías era un hombre persistente, y su sed de control no tenía límites. Fue entonces cuando Marcela tomó una decisión difícil pero necesaria. «Ariosto», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, «necesito que Diego tenga tu apellido, necesito que sea tu hijo, legalmente». Ariosto la miró sorprendido. Entendió la implicación de sus palabras. No era un pedido de matrimonio, no era un pedido de amor, era un pedido de protección, un escudo legal para su hijo. En esa época, un niño sin padre reconocido legalmente era vulnerable, y un niño con un padre abusador era una tragedia. «¿Estás segura?», preguntó él, su voz apenas audible. Marcela asintió con firmeza. «Es la única forma de protegerlo de Elías, de darle un futuro». Ariosto permaneció en silencio por un largo momento, sopesando las implicaciones de esa decisión. Él, que había jurado no volver a amar, no volver a perder, ahora se enfrentaba a la posibilidad de convertirse en padre de un niño que no era suyo de sangre, pero que ya había conquistado su corazón. Finalmente, levantó la mirada y la encontró con la de Marcela. «Lo haré», dijo. «Diego será mi hijo, será un Teixeira». El alivio que Marcela sintió fue inmenso. Una carga pesada se levantó de sus hombros. En ese momento, la propiedad, el río, el cielo, todo pareció brillar con una nueva luz. Habían encontrado una forma de proteger a Diego, de darle una identidad, un futuro, lejos de la sombra de Elías. Fue una noche de miércoles, cuando Diego tenía 1 mes y 2 días, que el pasado golpeó la tranquera. Marcela estaba en la habitación amamantando a su hijo cuando escuchó al perro, que había aparecido en la propiedad solo 2 semanas antes y se había quedado porque nadie lo echó. Ladrar de la manera específica en que ladra cuando es una persona extraña, no un animal. Ariosto ya estaba en la puerta cuando ella salió de la habitación. Allá en la tranquera, en la oscuridad de la noche, iluminado solo por el farol que Ariosto había levantado, había 2 hombres. Uno era Elías, su esposo, con el rostro endurecido por la vida y una expresión que mezclaba la furia con una posesividad que Marcela conocía demasiado bien. El otro era más joven, debía tener unos 25.
y se mantenía un paso detrás de Elías, con los brazos cruzados y la mirada evitando posarse en cualquier cosa por mucho tiempo. Marcela reconoció a Elías. Lo reconoció y se quedó parada en el umbral de la puerta, con Diego contra su pecho y los pies descalzos en el suelo frío. Era el hombre que la había tratado como una posesión, que había convertido su vida en un infierno de miedo y control. Él estaba allí en la tranquera de la propiedad de Ariosto, el lugar que ella había creído su refugio inexpugnable. Ariosto se quedó parado entre ella y la tranquera con el farol en la mano, sin abrir, sin cerrar, solo parado, de esa manera en que la tierra firme se queda. ¿Quién es?, preguntó. No a ella, a ellos. Elías miró a Ariosto con esa evaluación rápida de hombre que está midiendo el terreno. «Soy su esposo», dijo, su voz cargada de una autoridad que ya no le pertenecía. «Y ella es mi mujer, mi propiedad». Ariosto no se inmutó. «Aquí no hay ninguna mujer que sea propiedad de nadie», respondió, su voz grave y tranquila, pero con una firmeza que sorprendió a Marcela. Elías se sintió incómodo, pero no retrocedió. Su mirada se posó en Marcela y luego, con una lentitud calculada, bajó hasta el bulto que ella apretaba contra su pecho. «Y veo que no ha perdido el tiempo», dijo Elías, una sonrisa cruel asomando en sus labios. «Ese niño es mío». La pregunta, cargada de veneno, hizo que Marcela sintiera un escalofrío. El perro seguía cerca de los pies de Ariosto, el pelo aún erizado. Un gruñido bajo que no llegaba a ser sonido, pero estaba ahí, en la garganta del animal. Listo. Marcela sintió a Diego moverse contra su pecho, un movimiento de bebé que se está despertando, ese estirar lento de los bracitos. Ella lo apretó ligeramente, sin pensar. «Eso no es asunto tuyo», dijo ella. Su voz salió más firme de lo que esperaba, firme del tipo que viene del cansancio, no de la fuerza, que a veces es lo mismo. Elías esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro que es asunto mío. Tengo el derecho de un esposo sobre su mujer y sobre su hijo. Vienes conmigo, Marcela, y el niño también. Eres mía. Siempre lo has sido». «¿Qué derecho?», preguntó ella. «El que me da ser tu esposo». «Ese derecho se acabó el día que me fui». En ese momento, Diego, que había estado observando la nada con esa seriedad de bebé que no entiende, pero observa todo, abrió sus pequeños ojos y miró directamente a Elías. Un instante de silencio tenso. Elías se inclinó ligeramente, intentando ver mejor al niño. Fue entonces cuando Ariosto habló, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Ese niño no es tuyo, Elías», dijo, su mirada fija en el hombre. «Ese niño es mío. Es Diego Teixeira». Elías se enderezó de golpe, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. Miró a Ariosto, luego a Marcela, que sostenía a Diego con una determinación feroz. La mentira de Ariosto, pronunciada con tal convicción, lo descolocó. El joven que acompañaba a Elías susurró algo en su oído, visiblemente nervioso. Elías, al ver la firmeza inquebrantable de Ariosto y la mirada desafiante de Marcela, comprendió que no iba a ser fácil. Su plan de intimidación se desmoronaba. Con un gruñido de frustración se dio la vuelta. «Esto no ha terminado, Marcela», dijo, su voz llena de amenaza. «Volveré». Ariosto no respondió. Solo observó cómo Elías y su acompañante se alejaban por el camino de tierra, sus siluetas desapareciendo en la oscuridad. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció por completo, Ariosto se giró. Marcela estaba en el umbral, con Diego en brazos, sus ojos fijos en él. Él se acercó lentamente, apagó el farol y cuando llegó cerca de ella, se detuvo lo suficientemente cerca para que Diego pudiera alcanzar su dedo, si quería, y quiso. El niño abrió su manita y se cerró alrededor del dedo de Ariosto. Ese gesto ya familiar, ese reflejo que se había convertido en hábito, ese hilo invisible que el bebé había tendido entre los dos desde el 5.º día de vida. Los tres se quedaron allí en el umbral de la puerta, el hombre, la mujer, el niño, con la oscuridad alrededor y el sonido del río allá al fondo, y el grillo en la maleza, y las estrellas del interior, que eran demasiadas estrellas para caber en el cielo,
pero lo intentaban de todos modos. Y Marcela, que había aprendido a no depender, que había aprendido a no confiar, que había aprendido a cargar todo sola, porque la vida le había enseñado que así era. Marcela apoyó la cabeza suavemente en su hombro, lentamente, con cuidado, como quien hace algo por primera vez y aún no está segura de si cabrá, si el hombro la recibirá, si aguantará, si se quedará. El hombro se quedó. Ariosto no se movió, no hizo ruido, no dijo nada. Se quedó parado, sólido, como la tierra firme se queda. Septiembre llegó sin avisar, como septiembre siempre llega en el interior. De repente, el aire era diferente, menos pesado, menos húmedo, con esa ligereza seca que anuncia que el invierno está terminando. Primero, en el color del cielo, que se vuelve más azul. Luego en el olor de la tierra, que se vuelve más cálido. Luego en la forma en que el sol de la tarde golpea las cosas de otra manera, más dorado, más largo, de esa forma que tienen las cosas hermosas cuando uno sabe que van a pasar. Diego tenía 2 meses y medio. Había ganado peso, había ganado color, había ganado esa sustancia de bebé que va llegando poco a poco, como masa de pan que crece. Su rostro había salido del anonimato de recién nacido y se había convertido en el rostro de una persona, con expresiones propias, con preferencias. La personalidad apareciendo en los detalles, en la forma en que se ponía serio cuando escuchaba un ruido nuevo, en la forma en que seguía con los ojos cualquier cosa que se movía, en la forma en que abría la boca en una sonrisa amplia y sin dientes cuando Ariosto se acercaba. Marcela lo había notado primero. Se había quedado mirando un día, Ariosto llegando a la cocina por la mañana y Diego en la caja, despierto. El niño había visto al hombre y había abierto esa sonrisa desdentada e inmensa, como si la llegada de esa persona específica fuera lo mejor que le había pasado ese día, que apenas había comenzado. Ella no dijo nada en ese momento, pero aquello se posó en ella de una manera que se quedó. Fue un martes que Ariosto fue al pueblo. Salió temprano, antes del café, algo que no era habitual. Marcela escuchó el vallo alejarse por el camino de tierra y no preguntó. Había aprendido, en los meses que llevaba allí, que Ariosto era un hombre que hacía las cosas cuando las hacía, sin anuncio y sin explicación, no por frialdad, sino porque era así, como el río que corre sin pedir permiso. Volvió cerca del mediodía, ató el vallo en la cerca, entró a la cocina, dejó el sombrero en el clavo de siempre y puso sobre la mesa un papel doblado, un papel con sello, con firma, con la letra apretada y formal de quien escribe para que las cosas queden. Marcela estaba dando el pecho a Diego y levantó los ojos. Ariosto no dijo nada, solo miró el papel sobre la mesa, luego la miró a ella, luego al niño, con esa mirada directa y breve que era su manera de decir lo que no decía con palabras. Ella tardó un momento en entender. Luego miró el papel. El nombre estaba allí, escrito con tinta, con el peso de lo oficial, de lo que ya no se puede deshacer. Diego Teixeira. No había nada más que leer. Era suficiente. Era todo. Marcela no habló. Ariosto tampoco. Diego siguió mamando con esa concentración total de bebé que no sabe que el mundo acaba de cambiar, porque para él, el mundo era siempre el mismo, cálido y seguro, con olor a leche y a los brazos de su madre. El perro, que desde la noche de Elías había elegido dormir en el umbral de la puerta, como si hubiera decidido que ese era su lugar en el mundo, levantó la cabeza un momento, los miró a los dos y volvió a apoyarla en las patas. Ariosto tomó el café que estaba en la estufa, se sirvió, se sentó. Marcela dobló el papel con cuidado, con esa lentitud de quien está haciendo algo por primera vez y quiere hacerlo bien, y lo guardó dentro de la bolsa de tela que colgaba del clavo junto a la ventana. La misma bolsa con la que había llegado esa noche de lluvia, la misma que había cargado al hombro por caminos que no llevaban a ningún lado hasta que llevaron a este. Ariosto la observó hacer todo eso sin decir nada. Tomó un sorbo de café. La mañana entró por la ventana abierta con el olor a tierra calentándose y el sonido de las gallinas en el patio. Elías no volvió. Marcela esperó. No de forma consciente,
no con el miedo en la superficie, sino de la manera en que se espera cuando el cuerpo aprendió a estar alerta, cuando el oído reconoce el ladrido del perro antes de que la mente sepa que está escuchando. Esperó una semana, esperó un mes, esperó sin querer esperar. Y él no volvió. Ariosto supo por el arriero, semanas después, que Elías había dejado de preguntar por ella en los pueblos vecinos. El arriero no sabía el motivo, o sabía y no dijo que era su manera. Pero Ariosto imaginó: un hombre como Elías no retrocede por amor ni por miedo, retrocede por cálculo. Y reclamar a un hijo que ya tenía el apellido de otro hombre registrado en un papel oficial significaba abrir una historia que lo dejaba mal parado, la de la mujer que huyó, la del hijo que otro reconoció, la del escándalo que el pueblo entero recordaría. Para un hombre que vivía del control y de la apariencia, el escándalo era un precio demasiado alto, así que simplemente dejó de buscar, no porque hubiera ganado Marcela, sino porque Elías había calculado que ya no valía la pena. Marcela, cuando Ariosto le contó, no sintió alivio inmediato. Sintió algo más lento, más hondo, de esas cosas que el cuerpo tarda en procesar porque lleva demasiado tiempo tenso. Fue días después, una mañana cualquiera, mientras barría el patio con Diego atado a su espalda y el sol de septiembre calentando la tierra, que se dio cuenta de que no había estado escuchando el camino, que sus hombros estaban sueltos, que el oído ya no estaba esperando nada. Ese fue el momento en que supo, sin necesidad de decírselo, que había terminado. La propiedad estaba diferente, no de forma dramática, sino de forma honesta, que es la única forma real de cambio. La huerta había crecido, con los tomates poniéndose rojos y el quimbombó subiendo y la col extendiendo sus hojas anchas. El gallinero había sido reparado. La cerca, que cedía en 2 puntos, tenía alambre nuevo. La puerta de la cocina, que chirriaba hacía meses, había sido arreglada una tarde sin que nadie lo pidiera. La casa no estaba solo ordenada, estaba habitada. Hay una diferencia. Una casa ordenada es una casa donde alguien pasó la escoba. Una casa habitada es una casa donde hay olor, donde hay sonido, donde hay el rastro de gente viviendo de verdad. El café de la mañana, la ropa en el tendedero, el llanto de un bebé, la luz encendida hasta tarde cuando alguien no tiene sueño. Esa tarde, Marcela salió al patio con Diego en brazos. El sol de septiembre caía diferente, más dorado, más oblicuo, alargando las sombras de los árboles sobre la tierra rojiza. Ariosto estaba en el corral, arreglando una tabla del portón con el martillo y los clavos. El sonido del martillo llegaba rítmico y firme al patio, ese sonido de hombre trabajando que llena el silencio de una manera que no lo rompe, sino que lo completa. Diego escuchó el martillo y se puso serio, como siempre cuando escuchaba algo nuevo, los ojos muy abiertos, buscando la fuente del sonido. Marcela lo acomodó mejor en sus brazos y caminó despacio hacia el corral. Ariosto la vio llegar. Detuvo el martillo un momento. El niño lo vio y abrió esa sonrisa sin dientes, inmensa, que no sabe fingir porque todavía no ha aprendido a fingir nada. Ariosto dejó el martillo en el suelo. Se limpió las manos en el pantalón, se acercó y le dio el dedo. Diego lo tomó con su puño pequeño, lo apretó y tiró hacia su boca como siempre hacía, porque para un bebé de 2 meses y medio, todo lo que se puede agarrar merece ser probado. Ariosto lo dejó. Marcela miró la mano grande del hombre y el puño pequeño del hijo y pensó, sin querer, sin buscarlo, que ese gesto ya era antiguo entre los dos, que ya tenía historia, que ya era de ellos. El perro apareció por el costado del corral y se sentó cerca, mirándolos con esa calma de animal que ya sabe dónde es su lugar. El bayo, desde el pasto, levantó la cabeza un momento y luego volvió a la hierba. El sol seguía cayendo oblicuo sobre todo, sobre la tierra, sobre el corral reparado, sobre los 3, y el sonido del río llegaba desde el barranco, manso, constante, ese murmullo de fondo que Marcela ya había aprendido a escuchar sin buscarlo, que ya era parte del silencio de ese lugar como el canto del grillo o el viento en la maleza. Esa noche,
Después de que Diego fue acostado en la caja y la lámpara bajada, Ariosto se quedó sentado en el umbral de afuera. El cielo estaba lleno de estrellas. Esas estrellas del interior que son demasiadas para caber en el cielo, pero lo intentan de todos modos. Marcela vino y se sentó a su lado. El perro se acomodó entre los dos, que era donde siempre terminaba. No había necesidad de llenar aquello de palabras. Eran dos personas que habían aprendido eso desde el principio, desde el primer silencio compartido, que no necesitó ser llenado. Se quedaron sentados en el umbral con la oscuridad del interior alrededor, y el sonido del río allá abajo, y el grillo en la maleza, y la noche quieta y estrellada encima de todo. Diego dormía adentro con esa entrega total de bebé que confía en el mundo porque el mundo hasta ahora había sido cálido y seguro y siempre había tenido un regazo. Hijo de una mujer que atravesó todo lo que había que atravesar y no se dobló. Hijo de un hombre que había perdido un hijo antes de poder conocerlo y que no sabía que el corazón todavía guardaba ese lugar abierto hasta que un dedo pequeño se cerró alrededor del suyo en una noche de tormenta y le enseñó, sin palabras, que todavía había cosas por las que quedarse. La casa estaba encendida detrás de ellos, pequeña, simple, imperfecta de la forma honesta en que la vida real es imperfecta, pero encendida. Marcela llegó a esa tranquera bajo la lluvia y pidió solo lo justo, un techo y la oportunidad de ganárselo. No pidió compasión, no inventó una historia, no suplicó. Solo dijo la verdad con la voz de quien ya no tiene energía para fingir. Y Ariosto abrió la puerta sin preguntar nada más, porque había aprendido que el dolor ajeno no necesita ser interrogado para ser reconocido. Eso es lo que quiero que te lleves hoy. A veces la vida nos rompe de una manera tan profunda que dejamos de creer que hay tierra firme del otro lado. Cargamos todo solos porque aprendimos que eso es más seguro. Cerramos las puertas porque las puertas abiertas duelen cuando se cierran de golpe. Y sin embargo, como Marcela, como Ariosto, seguimos caminando. No porque tengamos fuerza, sino porque el cansancio también tiene su propia forma de valentía. Marcela no encontró salvación, encontró presencia. Y a veces eso es todo lo que necesitamos. No que alguien resuelva lo que vivimos, sino que alguien se quede, que el hombro aguante, que el silencio no asuste. Si hoy estás cargando algo que todavía no tiene nombre, si tienes miedo de volver a confiar, si aprendiste a no pedir porque pedir dolió demasiado, quiero que sepas que eso no significa que ya no mereces que alguien se quede. Significa que todavía no llegaste a tu tranquera. Pero existe. ¿De qué país nos escuchas hoy? Cuéntanos en los comentarios. Porque esta comunidad se construye con cada voz que se anima a aparecer. Si esta historia llegó a tu corazón, dale like y suscríbete al canal para que sigamos encontrándonos aquí, donde las historias son compañía. Hasta la próxima.